Hola a todos. En la siguiente presentación voy a explicar qué son los sistemas de detección de intrusos IDS. Los temas principales que se van a explicar en la presentación son qué es Snort, el funcionamiento de Snort, qué es un IDS IPS, cuáles son los tipos de IDS y las desventajas que presentan los IDS. Snort, ¿qué es Snort? Snort es un sistema de detección de intrusos basado en una red de open source, código abierto y es multiplataforma. Implementa un motor de detección de ataques y barrido de puertos que permite registrar, alertar y responder ante cualquier anomalía previamente definida como patrones establecidos que corresponden a ataques, intentos de aprovechar alguna vulnerabilidad, análisis de protocolos, entre otros. Snort cuenta con un lenguaje de creación de reglas flexibles, sencillo y potente, en el que se pueden definir los patrones que se utilizarán para monitorear el sistema. Además, nos ofrece una serie de reglas y filtros ya predefinidos para tipos de ataques como backdoor, puerta trasera, que tiene que ver con la evasión de autenticación en sistemas de información, ataques de DOS, ataques de negación de servicio distribuida, Finger, el cual es un protocolo que nos proporciona información de los usuarios conectados a una máquina, que se usa frecuentemente para la ingeniería social. También nos ofrece seguridad para el protocolo FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos, ataques web, ataques CGI, que es interfaz de entrada común y que es una tecnología www que permite a un cliente solicitar datos de un problema ejecutado en un servidor web. Y ataques con Nmap, que son un programa de código abierto para escanear puertos. Y entre otros tipos de ataques que pues podemos ajustar durante la instalación y configuración con el objetivo de que pues se adapte a lo que más necesitamos. Snort también nos ofrece la capacidad de almacenamiento de bitácoras en archivos de texto y en bases de datos abiertas como MySQL. Ahora, el segundo punto de esta presentación es el funcionamiento de Snort. El Snort por defecto utiliza técnicas de detección de firmas y anomalía no estadística. Puede funcionar en los siguientes tres modos. El primer modo es el modo Sniffer. En este modo se monitorea por pantalla en tiempo real toda la actividad de la red en el que Snort es configurado. Modo Packet Logger, registro de paquetes, en el que se almacena un sistema de log de toda la actividad en la red en la que se ha configurado Snort para un posterior análisis. Y en modo IDS, que es el que monitorea por pantalla en tiempo real o en un sistema basado en el log toda la actividad de la red a través de un archivo de configuración en el que se especifican las reglas o patrones a filtrar para estudiar los posibles ataques. Ahora bien, el Snort tiene un motor que se divide en los siguientes componentes. En primer lugar tenemos el decodificador del paquete, el cual pues toma los paquetes de diferentes tipos de interfaces de red y prepara el paquete para ser preprocesado o enviado al motor de detección. En segundo lugar tenemos los preprocesadores, que son los componentes o plugins que pueden ser usados para manipular datos, arreglar, rearmar o modificar antes de que el motor de detección realice alguna acción u operación para saber si el paquete está siendo enviado por un intruso. Algunos realizan operaciones de detección buscando anomalías en las cabeceras de los paquetes y luego generando alertas. Preparan los datos para ser analizados contra reglas en el motor de detección. Tenemos el motor de detección, que es la parte la más importante y es donde se detectan las actividades de intrusión si estas existen dentro de un paquete. Para ello el motor utiliza las reglas establecidas. Las reglas son comparadas contra todos los paquetes. Si un paquete coincide con una de las reglas, la acción configurada en esta es ejecutada. Dependiendo de lo que detecte el motor dentro de un paquete, el login y el sistema de alerta se encarga de registrar el log o generar una alerta. Y tenemos los plugins de salida que obtienen la salida del sistema obtienen la salida del sistema de alerta y permiten almacenarlas en distintos formatos o reaccionar ante aquello. Por ejemplo, puede enviar emails, traps SNMP, es decir, alarmas de protocolo simple de administración de red, syslog,
hacer inserciones en una base de datos, ya sea MySQL, Postgre, o generar archivos XML, mensajes SMB, Server Message Block de Windows, entre otros. Tenemos la creación dentro del funcionamiento tenemos también la creación de reglas con Snort. Las reglas en Snort pues nos sirven para comparar el tráfico de acuerdo a una firma, que es un conjunto de reglas, y de acuerdo a ello disparar una alarma o activar un evento. Es importante mantener la base de reglas actualizada para evitar falsos positivos, y es realmente aconsejable crear reglas menos genéricas o generales con el fin de evitar lo anterior, o sea, evitemos los falsos positivos. Eh, la estructura de una regla tiene la siguiente forma, como vemos en la imagen. Tenemos una cabecera que se compone pues, de las siguientes opciones. En la rule header, que es la cabecera, tenemos lo siguiente. Tenemos la acción. Cuando no se ejecuta en modo IS, tiene 5 acciones por defecto. Tenemos 5 dentro de las acciones, tenemos 5 opciones por defecto, que son las activate, el cual activa la regla y llama una regla dinámica. Dynamic es cuando la regla es llamada por una regla activate, esta se pone en funcionamiento. Alert genera una alerta en el mecanismo de alertas configurado y adicionalmente genera un log del paquete. El log almacena los datos del paquete sin generar alguna alerta, y pass se utiliza para que Snort se despreocupe de los paquetes que cumplen dicha regla, es decir, ignora el paquete. Cuando estas acciones son cuando el Snort se ejecuta en modo IDS. También tenemos que cuando el Snort se ejecuta en modo IPS, ejecuta las siguientes 3 acciones, que son drop, el cual bloquea y registra el paquete en el log. El sdrop bloquea el paquete pero no lo registra en el log. Y el reject bloquea el paquete, lo registra en el log, y luego envía un reinicio de TCP si el protocolo es TCP, o un mensaje ICMP de puerto inalcanzable si el protocolo es UDP. Como segunda parte en la cabecera de una regla tenemos los protocolos. Primero especificamos la acción, luego los protocolos, que puede ser TCP, UDP o ICMP. Tenemos la IP de origen y destino. En esta debemos especificar la dirección IP o rango de direcciones IP a la que Snort aplica la regla. Por ejemplo, en un rango se puede colocar lo siguiente, como está en la imagen. Podemos colocar un rango de direcciones IP que va desde las 192.168.1.1 hasta la 10, seguido de una slash. O si queremos especificar pues cualquier palabra, o perdón, podemos debemos indicarle a Snort que nos vigile cualquier IP, usamos la palabra clave EINI. Tenemos también el puerto de origen y el destino. Sirven para especificar los puertos lógicos de servicios en la red de origen y destino para especificar para que podamos especificar un rango de puertos. Debemos colocarlos de la siguiente manera, como se indica en la imagen, seguido de 2 puntos. Y tenemos finalmente la operador dirección, que indica la dirección en la que se aplicará la regla. Si es unidireccional, se colocará de esta manera o de esta manera, y si es en ambas direcciones, colocaremos de esta manera. Luego tenemos finalmente en la rule option, que es la segunda parte de las cabeceras, la sesión de las opciones, son las que contienen el mensaje y la información necesaria para tomar la decisión con base en la acción establecida. Por lo general van entre paréntesis. Las rule options generalmente son muchas, es una parte muy extensa para explicar en esta presentación, para lo que se recomienda ver la documentación oficial de Snort en el sitio web principal. Ahora veremos un ejemplo de una regla Snort que envía una alerta de escaneo Nmap de tipo TCP pin, un pin orientado a TCP. ¿Quiere decir esto? Describiendo las diferentes partes.
Aquí en la imagen tenemos una regla de snort, y aquí indicamos cada una de sus partes. Entonces la acción de la regla es la palabra clave alert, el protocolo es la palabra TCP, la dirección IP de origen es esta palabra externalnet, que quiere decir que es toda la red externa. EINI especificamos cualquier puerto de origen, colocamos el operador dirección y especificamos que la dirección IP de destino es HomeNet, que es toda la red interna. Esto puede luego especificamos el puerto destino, que es cualquiera, mediante la palabra EINI, y luego especificamos las opciones, que es la segunda parte de la regla, que especificamos en este caso las opciones, el mensaje, y tenemos otras opciones que son flag, ACK, reference, class type, SID y rep. Estas opciones, por ejemplo, explicando cada una de ellas, flag pues nos establece el contenido de los flags o banderas TCP, en este caso ACK. Un ACK es caso particular para ACK, una acusa de recibo igual a 0, es el valor que pone en EMAP para TCP pin scan. Tenemos otro parámetro que es el reference, referencia a un advisory, alerta de tipo book track, un class type, una categoría de alerta según unos niveles predefinidos y prioridades, un SID, que es la identificación única para la regla SNORT, y rep, que tiene que ver con la identificación de la revisión o versión de la regla. Ahora, en la tercera parte de esta presentación vamos a explicar qué son los IDS. Los IDS, un sistema de detección de intrusos, es una herramienta, programa informático o sistema de seguridad que monitorea el tráfico de una red y los eventos que ocurren en un determinado sistema informático para poder identificar intentos de ataques o amenazas que puedan comprometer la seguridad de dicho sistema. El IDS suele tener sensores virtuales como sniffers, en los que el IDS puede obtener datos externos, generalmente sobre el tráfico en la red. De esta manera, el IDS detecta, gracias a estos sensores, cualquier anomalía que pueda ser indicio de un ataque o falsas alarmas. El desempeño de un IDS se basa en la búsqueda y análisis de patrones previamente definidos que impliquen cualquier actividad sospechosa o maliciosa sobre una red o un host en particular. El funcionamiento de un IDS radica en analizar con el más mínimo detalle el tráfico de la red, de manera que cuando los paquetes pasan a través de él se comparan con firmas de ataques conocidos o patrones de comportamiento sospechoso, como por ejemplo escaneo de puertos o paquetes modificados o mal formados. Los IDS suelen integrarse con firewalls debido a que el IDS no es capaz de detener ataques por sí solo. Se convierte en una poderosa herramienta de seguridad, ya que se une la inteligencia del IDS y el poder del bloqueo del firewall. Cuando los paquetes pasan obligatoriamente por este punto, pueden ser bloqueados antes de penetrar la red. El IDS se compone de los siguientes elementos: fuentes de recolección de datos. El propósito de este componente es conseguir los datos necesarios durante el proceso de detección de intrusos. Estos datos pueden ser archivos log o en sistemas de base de datos. Reglas son los que contienen los patrones para detectar anomalías de seguridad en un sistema. Filtros sirven para analizar y comparar el tráfico monitoreado de la red de acuerdo a las reglas. Detectores de eventos anormales en el tráfico de la red es el que permite al IDS desempeñar su función como detector de intrusos y amenazas para evitar algún ataque a la red. Dispositivo generador de informes y alarmas. Como se había comentado anteriormente, el IDS cuenta con sensores y dispositivos que avisan al administrador de red sobre posibles amenazas que puedan afectar el desempeño de la red y sus elementos. Adicionalmente, existen dos tipos o técnicas de detección para los IDS, que son la detección por anomalías y la detección por firmas. La detección por anomalías nos sirven para descubrir patrones anómalos comparándolos con los que se consideran normales con base en una línea de base establecida,
teniendo en cuenta aspectos como el ancho de banda de la red, protocolos, los puertos. La detención por firmas se supervisan todos los paquetes de una red y los comparan con la base de datos de firmas, que son patrones de ataque preconfigurados y predeterminados. Funcionan de manera similar a los antivirus. IPS. Las IPS o sistemas de prevención de intrusos es un software que ejerce el control de acceso en una red para proteger los sistemas de cómputo de posibles ataques. La tecnología de prevención de intrusos a veces es considerada como una extensión de los IDS, pero en realidad es otro tipo de control de acceso a la red más parecido a los firewalls. Los IPS fueron inventados para resolver ambigüedades en la monitorización pasiva de las redes de computadores, al situar sistemas de detenciones en la vía del tráfico. Por lo tanto, representan un desarrollo en los sistemas de seguridad tradicionales, ya que cuentan con la capacidad de tomar decisiones de control de acceso basado en los contenidos de tráfico, como por ejemplo las direcciones de origen o destino y las puertos de acceso. Un IPS, al igual que un IDS, monitoriza el tráfico de la red en busca de actividad maliciosa y funciona ante la detección de intrusos, pero la diferencia entre ellas dos radica en que mientras el IDS solo puede alertar al administrador de la red ante la detección de un intruso, con las IPS podemos establecer políticas de seguridad para proteger la red o el host de un ataque, es decir, primero alertando de manera anticipada a la detección del ataque y posteriormente actuando de manera proactiva para detenerla. Los IDS se clasifican en relación a la detección del tráfico malicioso en detección basada en firmas. Se basa en una serie de reglas denominadas firmas, establecidas para reconocer un determinado conjunto de posibles amenazas o ataques. El administrador debe velar porque las firmas estén constantemente actualizadas. La detección en firma basada en políticas. En este tipo de detección se requiere que las políticas de seguridad se declaren muy específicamente. Por ejemplo, determinar cuáles hosts pueden tener comunicación con determinadas redes. Detección basada en anomalías. Este tipo de detección tiende a generar falsos positivos, ya que es difícil determinar cuáles son las condiciones normales del tráfico de una red. Dentro de este se tienen dos parámetros de funcionamiento. La detección estadística, en el cual el IPS analiza el tráfico de la red durante un periodo determinado de tiempo y establece una línea de comparación. Posteriormente, si el tráfico varía demasiado con respecto a la línea base, entonces se genera una alerta. Y tenemos la detección no estadística. En este el administrador es el que define cuál es el patrón normal de tráfico en la red. Con este enfoque no se realizará un análisis dinámico y real del uso de la red, por lo que es más proclive a generar falsos positivos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de IDS? Existen dos tipos de sistema de detección de intrusos, que son IDS basados en red, los cuales monitorean y analizan los paquetes que viajan o circulan a través de una red en busca de elementos que se caractericen por ser una posible amenaza contra alguno de los sistemas ubicados en la misma red. El IDS de este tipo puede ubicarse en cualquiera de los hosts de la red o en un elemento que analice todo el tráfico como un router, pero ya sea donde se ubique monitorizará diversas máquinas y no una sola. Este tipo de IDS captura y analiza los paquetes de red a través de un sniffer, que puede ser un hardware o un software, que actúa como un sensor que observa el tráfico de la red. Luego analiza estos paquetes con base en unos patrones establecidos con el fin de encontrar algún tipo de anomalía que suponga un ataque a la red. El análisis es en tiempo real. Debido a lo anterior, los IDS basados en red no solo trabajan a nivel de TCP/IP, sino que también a nivel de aplicación. Y tenemos los IDS basados en host. Estos solo protegen a un solo sistema, un host de la red. De igual manera, buscan patrones que puedan denotar un intento de intrusión, alertando o tomando medidas oportunas en caso de que uno de los intentos sea detectado. Finalmente, en esta presentación se va a explicar cuáles son las desventajas de los IDS. Las desventajas de un IDS consisten en que pueden presentar dos grandes inconvenientes a la hora de detectar fallos en un sistema de alerta. Los falsos positivos suceden cuando se detecta la presencia de una intrusión al sistema cuando en realidad no existe. Y finalmente tenemos los falsos negativos, que hacen énfasis en los paquetes o datos que son amenazas para la red, pero que debido al constante procesamiento del tráfico,
el sistema de seguridad no detecta dichas amenazas. Ahora bien, después de la presentación, voy a hacer a explicar la instalación del software Snort y mostrar algunos de los componentes que tienen dicho software. Primero aquí tenemos el instalador de Snort, el cual ejecutamos, aceptamos los términos, damos siguiente, y en la carpeta destino indicamos que es la carpeta C. Damos siguiente y nos lo instala de inmediato. Aquí dice que no requiere WinBackup, el cual ya pues lo hemos hecho anteriormente, así que vamos a aceptar. Ahora revisamos la carpeta principal del Snort, que se encuentra en la carpeta C del disco. Aquí está Snort y vemos los archivos principales que contiene dicha carpeta. Aquí tenemos esta carpeta bin, que es el directorio donde se encuentra el ejecutable de herramienta. Tenemos el doc, que es la documentación de la herramienta, el etc, que es el directorio principal para los archivos de configuración, el log, y tenemos el rules, donde se encuentran cada una de las reglas. Bien, ahora dentro de la carpeta etc tenemos el archivo snort.conf. Le damos clic derecho y lo abrimos con nuestra herramienta de preferencia de edición de archivos de datos, en este caso Notepad. Y una de las configuraciones o modificaciones que hay que hacer al archivo es modificar el homenet. En este caso le colocamos nuestra dirección IP local para que pues, consulte todo el tráfico solamente asociado a este host. Y otra de las configuraciones que hay que cambiar es en la parte de la variable rulepath. En este caso colocamos la ruta donde están las reglas, y en estas dos líneas siguientes también colocamos según las rutas que maneja Windows, porque por defecto vienen como para rutas de Linux. Y otra de las configuraciones que finalmente hay que cambiarle al archivo es esta parte. Esta parte donde también hay que configurar los directorios de Windows en los preprocesadores dinámicos, el motor dinámico y las reglas, pues dejarlas en comentario porque no aparecen. Este directorio no existe, entonces hay que dejarlo en comentario. Bueno, luego de hacer esas configuraciones, pues vamos a hacer un ejemplo creando una regla dentro de la carpeta rules. Hemos creado la siguiente regla dentro de este archivo local rules. Hemos creado la siguiente regla que nos dice que que nos alerte ante paquetes ICMP de cualquier red externa en cualquier puerto a nuestro dirección IP de nuestro equipo, y que nos envíe un mensaje que nos diga paquete ICMP detectado con el número de SID, este que vemos acá. Y así hemos configurado las reglas. Ahora lo que vamos a hacer, lo siguiente es dirigirnos a la consola de Windows y vamos a insertar el siguiente comando que tenemos aquí. Vamos a copiarlo y pegarlo, pero primero debemos ubicarnos en la ruta de Snort. Entonces para eso damos estos siguientes comandos. Ahora sí, pegamos el comando, ejecutamos y el equipo va a comenzar a procesar los paquetes. Dentro de este proceso pues va a registrar todos los paquetes, va a revisar toda la actividad de tráfico
que entre y salga del equipo. En este caso, para que podamos activar la regla, vamos a hacer una prueba de un ping a una dirección IP. Hacemos un ping, nos manda respuesta, y aquí dentro de esta consola podemos ver que hay unos paquetes XMP de respuesta. Y ahora vamos a detener el ping y vamos a procedernos a detener también el modo del snort que se está ejecutando. Y ahora nos dirigimos hacia el archivo de log, y en la carpeta log, el archivo alert, vamos a ver que efectivamente tenemos, de acuerdo a la regla que hemos configurado, tenemos unas alertas que nos dicen que hay un paquete SysMP detectados. Nos envía la dirección IP de origen y la dirección IP de destino, que es esta. Igualmente la respuesta la registra. Esta que le hemos hecho IP a dirección 43.1 a nuestra dirección que termina en 43.108. Y así, de esta manera, pues hemos terminado la configuración básica del Snort.